Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Nuevas medidas del presidente Biden. ¿Cómo y hasta dónde nos favorecen? Nuestros vecinos están estrenando gobierno y todos los cambios que se produzcan nos tocan muy de cerca, desde medidas migratorias, pasando por la economía globalizada, hasta llegar al combate de la pandemia de manera conjunta, nos sitúa en una línea de interés común a la que deberemos responder para beneficio de ambos. ¿Qué tanto estas nuevas medidas favorecen a nuestra tranquilidad y crecimiento como país? ¿Dónde estribarán las intenciones del nuevo presidente norteamericano con respecto a México y cómo son las nuevas reglas que propone? Hoy pondremos sobre la mesa este tema tan actual como necesario para los dos países, con un invitado especial que domina estas lides de la política internacional. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy, por supuesto que es de gran interés para todos nosotros, porque se trata ni más ni menos que el cambio de gobierno y las nuevas medidas que tomó el presidente Biden en los Estados Unidos. Nos toca muy de cerca, no solo físicamente por estar aquí en la frontera, sino porque siempre vamos a estar atentos a todas las novedades que ocurran en ese país, con quien tenemos tanto negocio y transitamos, por ejemplo, en esta zona, en esta magna zona de Tijuana-San Diego, pues es prácticamente una zona, entonces siempre nos interesará qué pasa con la política en los Estados Unidos. Yo no soy experto en eso, pero sí invité a un experto que nos va a sacar todas las dudas que tengamos al respecto y le doy la bienvenida a Víctor Espinosa Valle. Doctor, buenas noches, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, José. Doctor, la primera pregunta es, ya sabes que hay un presidente, están estrenando presidentes los norteamericanos, y nacieron o aplicó, apenas entró, una serie de medidas, creo que el primer día del mandato ya firmó una serie de medidas que revierten en muchas de ellas las políticas que había tratado de imponer o había impuesto en gran medida el expresidente Donald Trump. ¿Será buena estas decisiones? ¿Se estudiaron o son realmente apresuradas? Y es, como tú dijiste que sí, yo voy a decir que no. Sí, bueno, yo creo que frente a lo que fue el periodo de gobierno de Donald Trump y las decisiones que fue tomando que de alguna manera afectaban a la relación con México, sobre todo la construcción del muro, ¿no? Este empecinamiento y sobre todo la utilización de la construcción del muro en términos ideológicos y políticos, ¿no? Claro. Porque sabíamos que era imposible en 4 años completar todo el muro, pero era un argumento y además era un mensaje para sus partidarios, él pensando en la reelección. Claro. La llegada de Joe Biden contrasta notablemente. En primer lugar, porque es de un partido distinto, ¿no? Y tiene otras características bien interesantes, ¿no? Joe Biden, por ejemplo, pero esto tiene más que ver con política interna, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, verdad, claro, después de John F. Kennedy, que en 1960 asumiría, y esto también se reflejó en la toma de posesión, ¿no? Cuando habla un reverendo católico y un reverendo protestante, ¿no? Claro. Que no habíamos visto, digamos, pero se les dio el lugar porque es un país, hay que decirlo para quien nos sigue, pues mayoritariamente protestante. Claro. Entonces, bueno, es un elemento interesante en términos de las minorías católicas, vamos a ver, pero tiene más que ver con cuestiones internas. Yo creo que muchas de estas medidas se vinieron presentando durante la campaña, ¿no? Por ejemplo, el regreso al Acuerdo de París, ¿no? Por la posición que tiene diferente Biden en términos del cambio climático, que Donald Trump no creía, o más cuestiones que nos afectan o nos importan directamente, como detener la construcción del muro.
Este es un mensaje interesante. Y luego también, desde luego, dos cuestiones que nos preocupan mucho. La política de salud, ¿no? De decir, vamos a vacunar masivamente y en 100 días vamos a tener a la gran mayoría de los norteamericanos vacunados, y luego enviar también una propuesta de reforma migratoria sí, en donde se prevé en esta legalizar o poner en vías de la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, de los cuales como 7 millones son de origen mexicano. Entonces, es un dato interesante. No quiere decir, José, que se vayan a abrir las fronteras. No, claro. Esa es otra historia. Es más, abonando a lo que dices, ayer mismo un juez le dio para atrás a una de las resoluciones que había tomado Biden. Ya no está tan fácil. No está tan fácil. Tiene una ventaja en términos de las reformas este gobierno que inicia, a diferencia del mismo Donald Trump. Tiene mayoría en ambas cámaras. Es decir, en la Cámara de Representantes ya tenía mayoría los demócratas, en senadores están empatados 50 y 50, pero el desempate lo tiene Kamala Harris, ¿no? Que es la vicepresidenta. Entonces, digamos que algunas reformas van a prosperar en ese sentido, tiene las condiciones para que prosperen. La política de salud es importante, hemos visto que ya vamos casi para el año con la entrada restringida a Estados Unidos, pero también toma otras medidas que ya están teniendo repercusiones. Por ejemplo, todos los que lleguen por vía aérea tienen que llegar con una prueba de PCR o la prueba rápida, también la están admitiendo, pero esto ya mete en un dilema a muchos viajeros. Cuando con Donald Trump podías viajar. Era muy curioso porque mucha gente que no puede pasar por tierra por la restricción, lo que hacía era volar. Era volar, claro. Para llegar a San Diego incluso. Yo conocí casos, una persona yo también que se iba a casar en Estados Unidos con una ciudadana, también previendo su futuro, no pudo pasar por aquí y viajó, dio una vuelta, un rodeo por el este de Estados Unidos hasta llegar a San Diego, ¿no? Así es. Pero ya esto se restringe claro. Mucho. Pero sí van a tener, yo creo que veremos además, siempre al inicio de un gobierno se lanzan muchas claro. cosas. Lo hemos visto aquí, allá, en otros gobiernos, porque se pone sobre la mesa muchas de las políticas que se piensan instrumentar, y entonces es muy espectacular al principio. Luego se viene efecto inmediato y estridente al principio, claro. Sí, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas en los vuelos y eso, que ya estaba, pero digamos se refuerza la idea. Ahora están diciendo que doble mascarilla. Vamos a ver si es lo que sigue, ¿no? Ahora, en materia económica, Víctor, ¿ves que puede haber cambios o seguimos muy estrechamente ligados con la pandemia? Muy estrechamente. Para que la economía despegue. Sí, bueno, hay un paquete muy importante, ¿no? que está planteando dentro de estas primeras iniciativas, ¿no? De ayuda a los norteamericanos. Se está hablando de $1,400 por ciudadano, ¿no? Es una inyección interesante, y otros apoyos a las industrias. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios y más muertos, y eso no se puede ignorar. O sea, claro. No puedes abrir de pronto la economía ante una realidad como esa. Por eso está planteando, desde mi punto de vista, tratar de inmunizar a la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Claro. Porque si no, es muy complicado cómo reabres, ¿no? Las veces que lo han intentado, ha sido un problema de contagios tremendo. Entonces, sí está ligado, ¿no? ¿Crees que el presidente Biden tenga un poco el mapa mundial, y en especial el latinoamericano, más mejor enfocado que el presidente Trump? Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Trump incluso no tenía ningún problema en decir que él no era un político profesional. Sí. Ya lo vimos. ¿No? Eso pues te habla no solo de transparencia y honestidad, sino que está reconociendo pues que no tenía un panorama político internacional como para... Y se vio, ¿no? Se vieron los conflictos
con China, se vio el problema con Rusia, con Corea, es decir, y bueno, no se diga con México cómo nos tuvo en el límite, ¿no? Porque pues no debemos olvidar, es el país más poderoso del mundo occidental, claro, y quien pues importa las decisiones que toma y tienen resonancia. Ahora, impactos. Joe Biden pues ha dado muestras, insisto, lo del cambio climático, lo de invertir en Centroamérica para tratar de evitar la inmigración. Claro. Este es un plan con el que coincide plenamente con Andrés Manuel López Obrador, que así lo ha venido manejando, y es decir, tratar de dar soluciones mucho más de largo aliento a las coyunturales que de todos modos ahí están presentes, ¿no? El tema migratorio pues es un tema muy importante, ¿no? Para la relación. ¿No ves cambios así inmediatos al tratado, al TEMEC? No, eso es inalterable. No, yo creo que ahí es en donde más consensos hay. Además, prueba contra todo lo que se dijo en estos tiempos. Yo creo que la señal de Biden de reunirse primero con el primer ministro canadiense y al otro día con el presidente de México es una señal en ese sentido, porque además los tres lo han reivindicado, el tratado, ¿no? Claro. No ha habido un conflicto, digamos, es de las pocas cosas que no hemos tenido un conflicto, digamos, y yo creo que eso va a seguir. A Estados Unidos le conviene, a México sobre todo, porque pues somos país dependiente, ¿no? Claro. No lo podemos negar en esa relación, que es una relación asimétrica, entonces que no es fácil llevar una relación con Estados Unidos, ¿no? A partir de un presente doloroso para los republicanos, porque después de todo perdieron la presidencia, ¿cómo ves el futuro del Partido Republicano en Estados Unidos con la presencia de Trump, que sigue haciendo presión? No nos olvidemos los 73 millones de votos que tuvo, que es una cifra enorme. ¿Y cómo ves esa...? Sí, bueno, cuestión? Esto es muestra, esos datos que das, 73 millones contra 78 de Biden, o sea, es un país prácticamente dividido, ¿no? A la mitad. Claro. Muy polarizado, los republicanos. Yo creo que Donald Trump cometió al final un gravísimo error, ¿no? Al incitar de alguna manera. Lo del Capitolio le va a costar muchísimo para su futuro político. Claro. Yo creo que fue tal el nivel de frustración y perdió la cabeza, porque él si hubiera reconocido el triunfo, incluso hasta el final, si lo hubiera reconocido antes del Capitolio, sin duda, desde mi punto de vista, era el candidato natural de los republicanos en 2024. Claro. No hay duda. ¿Por qué? Se preguntarán quienes nos ven. Porque la Constitución norteamericana sí establece que si no te reeliges puedes volver a ser candidato. Los que ya se reeligieron no pueden volver a ser. Es un buen punto ese. Donald Trump sí tenía las posibilidades, y con ese caudal de votos, desde luego que tenía, y no había, o no veo yo en el panorama un republicano que tuviera el arrastre, digamos, claro, que tiene Donald Trump. No lo podemos negar, pues esa circunstancia. Y entonces, pero el asalto al Capitolio le va a costar mucho, porque incluso dividió a los republicanos. Claro. O sea, hay republicanos que dicen, no queremos... No podemos abiertamente seguir apoyando a Donald Trump, porque no nos conviene. Porque de aquí a 2 años hay otras elecciones, ¿no? El sistema norteamericano, si nosotros nos quejamos de elecciones cada 3 años, ellos cada 2 años tienen elecciones, claro. Entonces, y presidenciales cada 4 años. Entonces, yo creo que sí fue un error muy grave el cometido. Vamos a ver su situación legal, porque si procede el juicio político, pues ya queda descartado, ¿no? Para el 24. Pues no, ya no puede ser candidato. Vamos a ver qué procede, es lo que se va a dar en los tiempos por venir. Es muy importante lo que sucede con el impeachment. Entonces, pero en el panorama no se ve un candidato fuerte. Yo creo que ahora me preocupa un poco también en el lado de demócrata, también hay que decirlo, otra singularidad. Joe Biden
es el presidente de mayor edad que llega a la Casa Blanca, ¿no? Es decir, al terminar su primer mandato tendrá 82 años. Claro. Se ve muy bien, se ve muy bien, muy delgado, muy entero. Pero no me imagino, ser presidente de Estados Unidos a los 82 años. La tensión también, el estrés también cobra factura, ¿no? Entonces... Ya se me olvidó cuántos años tenía Ronald Reagan cuando terminó su mandato. 76, ¿no? 76, Sí. No llegaba a los 80. No llegaba claro, a los 80. No hubo presidente. No, y bueno, Donald Trump tiene 73, ¿no? 74. No, Donald Trump es el 46, quiere decir que cumple 75 este año. O sea, tampoco estaba, claro. Pero ya era su segundo periodo, claro, ¿no? Claro. Sí, Biden es el presidente de mayor edad que llega. Y ese es un elemento. Ahora, ya todo el mundo está hablando de la sucesora Kamala Harris, ¿no? Que también es una señal para Latinoamérica, ¿no? Por su origen, aunque también hay cosas del pasado ahí que han venido saliendo, posiciones muy duras, por ejemplo, ¿no? A favor de la privatización de las cárceles y estas cosas que han venido saliendo de su pasado. No todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, no, es verdad. En su trayectoria, pero frente al electorado femenino, por ejemplo, a las minorías afroamericanas, a los latinos, fue una buena señal. Y yo creo, sin duda, que Kamala Harris le dio muchos votos a Joe Biden. Sí, yo creo que fue. Yo pienso que muchos fue votos. Un golpe de aire fresco que necesitaban ellos. Claro. Y entonces, bueno, es la primera mujer que llega a vicepresidenta, también es un dato. Claro. O sea, se juntan varias cosas que no se habían dado y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el gobierno que insisto, al lado de un gobierno como terminó Donald Trump, pues al parecer cualquiera fuera muy bien recibido. Ahora, a mí me llama mucho la atención que desde Latinoamérica, desde nosotros, desde México, más que en Estados Unidos, veamos a Joe Biden como el gran salvador de la humanidad, ¿no? O sea, de repente decimos, ya llegó el salvador de la democracia, ya todos los problemas se van a resolver, y no es tan automático. Estados Unidos, hemos tenido presidentes que, por ejemplo, George Bush, que era muy amigo de Vicente Fox, y entonces decíamos, la enchilada completa, reforma migratoria total, nos va a ir. Lo único que difieren, decían, es que a Bush no le gusta el brócoli. Entonces, y bueno, o Barack Obama. Yo creo que despertó más expectativas la llegada en 2008 de Barack Obama, porque era el primer afroamericano y que nos iba a ir bien. Fue el periodo de más deportaciones en la historia de Estados Unidos. Esos números a mí me siguen llamando la atención, que fue el periodo donde más deportaciones. Ahora, jugando un poco con la especulación, ¿crees que Donald Trump puede formar un partido propio? Pues ¿O lo ves muy lejano? No lo veo lejano. Si hay rechazo en los republicanos, lo puede formar. Pero por la tradición política de Estados Unidos es muy difícil que un tercer partido pueda tener el arrastre. Ha habido intentos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ross Perot. Sí, cómo no. Ha habido otros intentos. ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestro sistema de partidos, allá es financiamiento privado. Y entonces, si recaudas mucha lana, y Donald Trump la puede tener, entonces puede crecer mucho una candidatura, pero será un partido que gire muy en torno a la figura de Donald Trump. Y el republicano y el demócrata son más instituciones históricas, ¿no? Que independientemente de quiénes han sido los líderes, hay muchos liderazgos, hay una clase política. Entonces, un partido que gire solo en torno a Donald Trump es complicado, ¿no? Tú viste, por ejemplo, en la cantidad de jueces que rechazaron la versión del fraude, que fueron, no sé, 30 o una cosa así. ¿Eso nos dio como una imagen fuerte de las instituciones de Estados Unidos? Yo creo que es un sistema muy diferente y muy contrastante con México. Allá no tienen tribunales, ni un órgano electoral nacional, ni un órgano, un tribunal electoral nacional. Lo que tienen son
cuerpos locales. Locales, sí. Está sí. muy descentralizado la organización electoral, y por eso cada estado va definiendo las impugnaciones. Sí, cada juez le dijo, no, acá no procede y acá no, claro. Entonces, incluso enfocaban las baterías al final, ¿no? A ciertos estados, etcétera. Es muy diferente, ¿no? Y eso, pues, le da, tiene sus pros y sus contras desde mi punto de vista. Tiene sus contras porque yo sí creo en una institución de organización y un tribunal nacional que tiene la mirada y una uniformidad en las leyes, ¿no? Porque acá, por ejemplo, desde el conteo de los votos que llegan por correo, algunos estados está en su ley que inicien a contar antes, otros después, y eso genera cuestiones, dinámicas políticas distintas. Yo creo que son instituciones sólidas, la norteamericana, pero creo que el sistema electoral debería de ser revisado. Es decir, es un sistema indirecto a través de un colegio, y quien gana la elección en un estado se lleva todos los asientos. Claro. Entonces, me parece, y genera estas situaciones como la de 2016, en donde el que más tiene votos no gana la presidencia. Sí. Y entonces yo creo que ese sistema que data de 1787, imagínate, debe ser revisado. Desde mi punto de vista es obsoleto. La gran pregunta que queda es, de los 73 millones de votos que fueron antes del drama o el conflicto del Capitolio, si se hace una encuesta ahora, ¿esos 73 millones seguirán siendo 73 millones o habrá muchos republicanos decepcionados? Yo creo que hay una base muy fuerte, a lo mejor no 73 millones, pero sí se perdieron posiciones, ¿no? Yo creo que sí hay esta base, está muy polarizada la sociedad, ¿no? Norteamericana. Eso no se acaba en un mes, ¿no? Claro. Tiene que ser fruto de un cambio en la cultura política, de políticas afirmativas, no discriminatorias. O sea, no es fácil, ¿no? Será un candidato muy serio, ¿no? A tomar en cuenta. Y además habrá que ver en 4 años si la economía norteamericana se repone de crisis de la pandemia, ¿no? Porque en Estados Unidos hemos visto históricamente que muchos de los resultados electorales están sujetos al vaivén del ciclo económico. Claro, ¿no? Claro. Sí. Porque es una sociedad así de consumo, de recursos. Totalmente, claro. Que si va mal la economía, lo siento, hay que darle la oportunidad a otro partido, otra opción de política económica. Esa polarización que existe actualmente en Estados Unidos, ves que no se va a arreglar con un curitas, digo. Esto va a llevar tiempo, me imagino, para que vuelva a haber para que no ocurra tanto, un poco se diluya un poco esta polarización. ¿Lo ves? ¿Eres optimista en ese punto de vista? Sí, yo creo que si hay resultados, sobre todo, insisto, en la pandemia y económicos, la gente puede darle una vuelta de página y la posibilidad de una reelección demócrata, que, insisto, por el sistema norteamericano es muy rápido. 4 años, José, es muy poquito. En 3 años inician las campañas. Imagínate. O sea, claro, es muy poco. Sí. Están contra reloj. La caída en la economía fue brutal. Brutal, ¿no? En todo el mundo. Brutal en todo el mundo, y en Estados Unidos, se diga, el número de muertos es el mayor en todos los países, ¿no? Aunque muchos digan ahora, el presidente Joe Biden va a cambiar la política de salud, pues no es tan fácil, no es tan fácil con el gran número de contagios que ya hay y resolver el tema de los hospitales y eso. Pero la economía, en Estados Unidos la economía manda, creo, ¿no? Claro, es verdad. Eso va a ser lo que marque el termómetro para un lado o para otro, claro. México, Estados Unidos, ¿México se favoreció con esto o no va a haber grandes cambios en las políticas? Se despresuriza la relación bilateral, yo creo, porque fue una situación
muy poco comprendida, yo creo. Tenemos un problema de polarización también en México que obnubila, digamos, la crítica de la oposición al gobierno, porque o todo es malo o todo es bueno. Entonces se pierden los matices y se pierde de vista que las posiciones que tuvo que tomar México, el gobierno actual, fueron obligadas. Claro. Que tú no te puedes poner a Sansón con las patadas, ¿no? Porque cuando vino la crisis, en 2019, la crisis de los aranceles, imagínate tú que hubiera prosperado los aranceles junto con la pandemia, ¿cómo estaría el país? Claro, o sea, terrible. Y entonces se tuvo que hacer lo de detener la inmigración. Sí, sí, sí. O sea, ¿realmente qué hacías? La otra posición, la crítica es, debió de haberle respondido y un acto de antiimperialismo, pero no se puede. No se puede. Pero yo creo que si hay un cambio en el discurso, esta señal del muro, invertir en Centroamérica, etcétera, puede ser más llevadera la relación, claro. Y nos da un poco más de oxígeno, ¿no? Porque no es lo mismo estar frente a un presidente que se le puede ocurrir el día de mañana, ¿qué pensaba de Tijuana? Claro. Donald Trump, ¿no? Tijuana era lo peor, peor lugar, del sur llegaban los malos hombres, etcétera. Entonces, ante un discurso así tienes, o me llevo más o menos y trato de que pase el tiempo, o me enfrento, pero enfrentarte desde la desigualdad, a mí me parece suicida. Para mí estuvo correcto eso. ¿Qué más? Llevarla, pues ya que salga y vamos a mejor llevarla. Yo creo que sí se abre una coyuntura para tener una buena relación, una mejor relación. Tampoco hay que hacernos las ilusiones de que entonces va a cambiar. Sí, Todo se va a abrir la frontera. Porque yo siempre lo he dicho, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, ¿no? Es verdad. Y si le va bien a Estados Unidos con una política, no le hace que no me haya reconocido a tiempo que gané. Claro. O sea, yo creo que esas cosas son coyunturales y no le importan tanto al gobierno de Estados Unidos como que sus intereses no se vean afectados, ¿no? Víctor, yo me pasaría otra media hora más, pero el tiempo es terriblemente tirano. Ya sabes que acá regalamos libros, así que ahora estamos promoviendo un autor local. Carlos. Para que te entretengas un rato leyendo. Muchas gracias. Y agradecerte infinitamente que estés aquí. Y las veces que nosotros estemos aquí medio encerrados en esto de la política, te vamos a llamar para compartir este rato. Con mucho gusto, siempre es un placer, es un espacio y qué bueno que estamos recuperando los espacios después de tanto home office o tanto vernos a los ojos, ¿no? Sí, sin pantalla de por medio. No a través de la pantalla, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo. Y a usted, bueno, pantalla de por medio, pero lo espero el próximo domingo aquí, sobre la mesa, para ver asuntos que seguramente le interesan. Hasta la semana que viene. Gracias.